Del Evangelio según San Mateo. Se acercaron unos fariseos y para ponerlo a prueba le preguntaron: ¿puede un hombre separarse de su mujer por cualquier cosa? Él contestó: ¿no han leído que al principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo: por eso abandona un hombre a su padre y a su madre, se une a su mujer y los dos se hacen una sola carne. De suerte que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Le replicaron entonces: ¿por qué Moisés mandó darle un acta de divorcio cuando uno se separa de ella? Les respondió: Moisés les permitió separarse de sus mujeres a causa de la dureza de sus corazones. Pero al principio no era así. Les digo que quien se divorcie de su mujer, si no es en caso de concubinato y se case con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron: si esa es la condición del marido con la mujer, más vale no casarse. Y él les respondió: no todos pueden con esto, solamente aquellos que reciben tal don. Porque hay eunucos que así nacieron desde el seno de su madre. Hay eunucos hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por el reino de los cielos. El que pueda entender, que lo entienda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vaya, nos encontramos hoy con un evangelio, diría yo, no deseado. Lo cual ha pasado siempre. En la cultura de los hombres, a lo largo de las épocas, en la historia, se han instalado ideologías, modos, ideas que el Evangelio las contradice. La palabra de Dios enseña en otro sentido, en otra dirección. Y entonces el Evangelio se vuelve ingrato, no deseado. Esta es claramente una de las páginas que en el hoy de la historia de los hombres debiéramos eliminar, según muchos. Y creo que también dentro de la Iglesia serían varios los que ejercerían sin censura u olvido de este texto del Evangelio. La primera temática que aparece es la del matrimonio. Hoy en el lenguaje de la Iglesia diríamos de la indisolubilidad del matrimonio. Hasta que la muerte los separe, solemos decir, ¿no? Jesús dijo aquí una frase
que se sigue usando en el ritual del matrimonio después del consentimiento de los esposos. Que el hombre, ni el varón ni la mujer separen lo que Dios ha unido. Y más allá de detalles técnicos acerca de en qué condiciones estaba permitido algún tipo de divorcio entre los judíos desde Moisés en adelante, Jesús no apoya esa legislación. Les dice que esa legislación surge a causa de la dureza de sus corazones, pero que el plan original del Creador, de Dios su Padre, era un varón y una mujer uniéndose y siendo como una sola carne. Por lo tanto, en el plan creador de Dios no estaba la posibilidad de la separación, de la ruptura del vínculo. Y Jesús pretende volver a esa primera legislación del Padre Creador. Salir de la dureza del corazón hacia un corazón abierto a la gracia, al proyecto creador y a la santidad de la vida matrimonial. Va a aparecer una palabra en la escritura que es la palabra adulterio, que nosotros no estamos usando porque la sensibilidad de nuestra época le parece una palabra demasiado violenta. Es más, yo creo que si hoy hablábamos de adulterio, se nos acusaría tal vez de discursos de odio. Pero es la palabra cuya etimología no podemos saber exactamente. Y Jesús la extiende porque técnicamente al comienzo el adulterio es una situación que tocaba a la mujer casada y el varón casado o no casado que intentaba tenerla en intimidad sexual, cometía ese pecado, los dos cometían ese pecado de adulterio. De alguna forma, entiéndase bien, hoy tenemos otra sensibilidad, pero en aquel momento era como también una falta contra la propiedad, la mujer era propiedad de su esposo. Y la sanción era la lapidación de ambos, del varón y de la mujer. La comunidad debía apedrearlos hasta morir. En la mentalidad de Jesús, en su enseñanza del Nuevo Testamento, es tanto el varón casado como la mujer casada los que no pueden ser deseados por el otro. Es más, este deseo para Jesús ya es adulterio. Recuerdan aquel texto, ¿no? Aquel que mira a la mujer de su prójimo deseándola en su corazón, ya ha cometido adulterio con ella, decía Jesús, ¿no? O sea que la exigencia de Jesús sobre vivir el matrimonio de un modo indisoluble, sin separación, es muy fuerte. En este punto Jesús tiene una gran exigencia. Casi podríamos decir, deroga la permisión mosaica, la exhibición mosaica, con la posibilidad de alguna posibilidad de una separación, de un acta de repudio, y reinstala la jurisdicción original, la jurisprudencia original, la del Creador que dice que son una sola carne y que no se pueden separar, porque Dios los ha unido. Bien, un tema realmente áspero, difícil, ¿no? En esta sociedad donde la indisolubilidad del matrimonio está tan poco valorada, donde hay tantas experiencias de matrimonios rotos, las causas muy diversas, quizás no debieron desde el comienzo casarse, no estaban maduros, muy probablemente no comprendiesen el sacramento como camino vocacional de gracia, porque la práctica religiosa era muy limitada o inexistente.
quizás no tuvieran la madurez humana o todas las condiciones para vivir la gracia. Allí después habría que estudiar el tema de la nulidad matrimonial, desde el punto de vista del derecho de la Iglesia. Pero claro, una tan grande cantidad de sacramentos rotos, de matrimonios rotos, claro que es un dolor para las personas que lo han vivido, pero es una situación que llama la atención profundamente y cuya respuesta no parece estar en la mentalidad de Jesús, en bajar la exigencia y decir, bueno, el matrimonio no es tan importante, únanse por un tiempo, lo que dure, sino que en la mentalidad de Jesús parece que hay que reinstalar la santidad del matrimonio, la idea de que debe ser para toda la vida hasta que la muerte los separe, y que en todo caso habrá que preparar mejor, discernir mejor quiénes pueden casarse, en qué condiciones, si van a ser capaces de vivir esta gracia, si no, qué pasa cuando no son capaces. En mi opinión personal, el matrimonio necesita de un varón y una mujer que vivan la gracia de Dios, que vivan una profunda vinculación con Él. No basta que estén bautizados, sino que tengan un ejercicio real, concreto, práctico de la vida con Dios, un proceso de conversión, una búsqueda de santidad personal, porque es una vocación altamente desafiante, hermosa, bella, en la cual uno le dice que sí a otra persona para toda la vida, ¿no? La fórmula del consentimiento matrimonial lo expresa bien, ¿no? Le pregunta si uno acepta al otro con un sí muy amplio, muy abierto, tanto en la prosperidad como en la adversidad, en la salud como en la enfermedad, amándolo y respetándolo durante toda la vida. O sea, vas a bancar esta unión, vas a ser fiel a esta unión, vas a estar junto a este varón, junto a esta mujer, pase lo que pase. Eso está preguntando. Y a eso dicen que sí los que se casan. Bueno, no sé si cuando se casan se dan cuenta que le dicen que sí a semejante desafío de amor, tan bello pero tan santificante, tan exigente. Bien, sea como sea, es un evangelio absolutamente incómodo y no deseado para la cultura de nuestro tiempo y para la iglesia de nuestro tiempo, pero es el evangelio, hay que escucharlo. Es Jesucristo, es Dios el que nos habla. Y ya ven que en este evangelio ni lugar hay, ni posibilidad para uniones de otro tipo que no sean entre un varón y una mujer. Ya digo, un evangelio duro que nos cae como una bomba, que intentar masticarlo y digerirlo a muchos se les hace amargo. Pero es el evangelio. Uno no puede andar por la vida recortando el evangelio a su propia conveniencia. El evangelio se lo acepta íntegro. No se lo puede aceptar por partes. Y además de esta enseñanza sobre el matrimonio, sobre su indisolubilidad y sobre su santidad, y el pedido de Jesús de volver al principio, a la legislación del Padre Creador, que los quiso varón y mujer, unidos en matrimonio, sin fisuras, sin rupturas, sin separación, hasta que llegue la muerte natural que disuelva el vínculo en la historia. A este evangelio los discípulos se dan cuenta, ya los discípulos de Jesús dicen, bueno, qué intenso, qué difícil, ¿no? Casi que ellos piensan, ¿convendrá casarse si está en la situación? Se dan cuenta lo que pide, lo que exige Jesús. Y de eso Jesús saca otra enseñanza, la de la castidad.
introduce que la única forma de vivir de los discípulos no es el matrimonio, que también algunos serán castos por el reino de los cielos, consagrados a Dios. Después se desarrollará la vida religiosa, el celibato para los sacerdotes, otro tema cuestionado. No tiene que haber celibato, no tiene que haber castidad. Dios nos hizo solo para la unión afectiva y de intimidad sexual entre un varón y una mujer. Pero esto es mentira, dice Jesús. No es la única forma de vivir de los discípulos. También algunos serán eunucos por el reino de los cielos, castos, célibes, consagrados, exclusivos de Dios, para la relación con Él, para el servicio del culto, para el servicio de la iglesia, para el servicio del reino. Matrimonio y consagración. Consagración de los esposos el uno al otro, consagración en la castidad de algunos discípulos al reino de los cielos, a su Señor. ¡Qué temas tan ingratos! Vamos a pedir al Señor, lo digo con un poco de humor, la gracia de una sana digestión de este Evangelio, que no puede ser olvidado, ni censurado, ni recortado, aunque sea el talón de Aquiles de nuestra época y de nuestra iglesia. Este y no otro es el Evangelio de la salvación. Y no nos es lícito creer en otro Evangelio y anunciar otro Evangelio. Este es el Evangelio de Jesucristo. Este es el Evangelio del Padre Creador. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.